noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves, va a entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha, quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Hola, estimadas audiencias, les doy la más cordial bienvenida a Claves, este espacio donde analizamos la coyuntura política, social de México y el mundo. Y bueno, en esta ocasión me acompañan Felipe Ávila, Diana Fuentes, Gerardo Esquivel, su servidora Magali Vázquez Montaño. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre esta discusión polémica que se generó en medios de comunicación, en redes sociales, producto de la presentación de una análisis que hizo la Consejería Jurídica del Gobierno Federal en torno a un ecosistema de amplificación digital en el país. Y para entrar en contexto sobre este tema y este debate, les invitamos a que veamos esta cápsula que hemos preparado para ustedes. El pasado 12 de agosto, la Consejería Jurídica del Gobierno de la República, a través de su titular Luisa María Alcaide, presentó un informe durante la sección semanal Derecho de Réplica. Presentado como un informe técnico, se hace referencia a un ecosistema de amplificación digital de derecha que abarcó un periodo de análisis de enero a agosto de 2026, en el que se explicó una red estructurada para crear campañas contra la administración del Gobierno de la República y la presidenta Sheinbaum. Se presentó una especie de modus operandi para la articulación de estas campañas a través de medios, comentaristas, personajes políticos, cuentas de trolls y anónimas y bots para la amplificación de las notas. Diferentes periodistas, comunicadores y opinadores, líderes políticos y medios de comunicación aparecieron en una lista derivada de este análisis técnico que se realizó durante 6 meses. Para estos sectores aludidos, el informe representa un acto de censura y de amordazamiento. Por su parte, el gobierno federal señala que no se presentó una lista de periodistas opositores, sino más bien un fenómeno digital que debe ser visto y analizado de cara a la realidad contemporánea. Bueno, como ya decía la cápsula que acabamos de apreciar, el pasado 12 de agosto, Luisa María Alcaide, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, en este espacio que se ha titulado Derecho de Réplica, que se transmite cada semana desde Palacio Nacional, presentó un reporte titulado Cuando el eco se disfraza de conversación, la anatomía de un ecosistema de amplificación digital en México, pues donde se expuso una serie de etapas que analizaron a lo largo de 6 meses de lo que va, de 2026, en donde pues en estas etapas se ubica todo este ecosistema de amplificación digital para atacar, golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum e incluso al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que pues desmenuzar lo que ocurrió y lo que derivó, ¿no? En esta polémica. Es importante señalar que en esta exposición de la titular de la Consejería Jurídica, pues se señalaron nombres específicos de comunicadores, de periodistas, de figuras públicas que están muy activos en redes sociales, y también se apuntó el uso de una red de bots que amplifican, ¿no?, estas publicaciones en redes sociales y en medios de comunicación. ¿Qué ocurrió, Felipe? ¿Es o no una lista negra? Porque bueno, hubo muchos argumentos en este debate, en esta discusión. Se llegó a comparar, ¿no?, esta exposición como si fuera la Gestapo, ¿no?, recurriendo al estalinismo, en fin.
¿Quién paga y coordina el mecanismo? Es un elemento importante que se devela o que se deja sobre la mesa en esta exposición por parte de Luisa María Alcaide. Es decir, ¿en qué lugar estamos de la discusión tras la presentación de este reporte, de este informe producto de un análisis digital y de redes sociales? Bueno, me parece que lo que presentó la consejera jurídica es una exposición didáctica muy elocuente, muy contundente, con datos duros, en donde lo que señaló la consejera es que algunos de los más importantes periodistas, articulistas, líderes de opinión que se expresan en medios y en redes sociales generan mensajes en donde expresan una posición política, la mayoría de las veces contraria a este gobierno. Ese mensaje es recogido por los principales líderes de los partidos de oposición que reproducen y comienzan a difundir este mensaje. Estos mensajes pasan a una tercera capa en donde se encapsulan, se empaquetan, se lanzan a las redes y aparece una cuarta capa en donde aparecen bots y trolls pagados que de manera artificial generan una tendencia masiva con cientos de miles de mensajes que reproducen y que generan una conversación, pero que es una conversación falsa. Es una conversación desde cuentas anónimas que están pagadas, que están financiadas y que están coordinadas por un mecanismo que sería bueno investigar cuál es. Porque ¿quién paga esto? ¿Quién lo coordina? ¿Desde dónde y desde cuándo se hace? Porque sería importante saber eso, ya que este es el mecanismo que se ha estado utilizando en otros países de América Latina en los 2 últimos años, en Europa y en Estados Unidos, y que forma parte de una estrategia que encabeza el gobierno de Donald Trump para tener incidencia en las redes sociales y posicionar a candidatos, a partidos y a líderes de opinión de derecha o de ultraderecha, y para desgastar, para dinamitar, para erosionar a gobiernos progresistas, a partidos, a movimientos o a líderes de izquierda, ¿no? Como que todo hace sentido porque si nosotros nos ponemos a ver lo que es la estrategia de seguridad nacional, la doctrina Monroe, el escudo de las Américas, la internacional anticomunista, el memorándum que envió Marco Rubio a las embajadas de Estados Unidos en América Latina para apoyar a los líderes de derecha que están en redes, a los influencers, y que en Europa ya hicieron una primera erogación de 3 millones de euros para apoyar a este tipo de influencers, de mensajeros, pues entonces sí tendríamos que estar muy al pendiente, muy alertas para ver si esto está ocurriendo en México, porque si forma parte de esta estrategia, entonces lo que vamos a ver es que esto se va a incrementar, que en las semanas próximas, en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, si no se termina con este clima de polarización y de enfrentamiento, pues creo que lo que vamos a presenciar es una agudización de esto. Y desde luego me parece que es un despropósito decir que esto es semejante a los mecanismos que usaba la Gestapo, la KGB o el macartismo, ¿no? No se está señalando, no se está atacando, no se está censurando, no se está despidiendo a periodistas, a comunicadores, no se están cerrando medios de comunicación como sí se hizo muchísimas veces en gobiernos anteriores. Y bueno, una parte es estos argumentos que hay que desmenuzarlos, pero la otra es la polémica en sí, Gerardo. Creo que evidentemente a lo largo, desde el 12 de agosto hasta lo que va del día de hoy, la discusión, la polémica en redes sociales, en medios, pues ha estado súper vigente, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué genera la polémica y hacia dónde lleva esto? Sí, a ver, yo creo que la descripción que hizo Felipe de lo que se hizo en la sesión del 12 de agosto fue muy clara, y yo creo que parte del problema estuvo en cómo se presentó la información, es decir, en este proceso de capas que se describe en el análisis, se empieza con un grupo que son lo que le llaman los originadores del mensaje, sí, que es una lista, digamos, de periodistas, de opinadores y de políticos también de oposición, claramente, y que yo creo que el error fue haber mezclado un poco eso
con el resto del ecosistema, de lo que se identifica como un ecosistema, que es donde yo creo que habría que centrar la preocupación, el análisis y la investigación, porque ahí la investigación tiene que hacerse sobre quién tiene el interés en amplificar estos mensajes. Muchos de ellos pueden ser opiniones críticas, pero que se amplifican de una manera gigantesca. Otras cosas tienen que ver con mensajes falsos, también, eso es cierto, porque también hay mensajes falsos que se amplifican. Y toda esta red de lo que se denominó como trolls o cuentas anónimas, hay que distinguir entre cuentas anónimas con mucha actividad que han generado a lo largo de los años un gran número de seguidores y de interacciones, de bots que son los que nada más reproducen y que amplifican y que son artificiales y que no necesariamente participan en una conversación, pero que posicionan pues desde hashtags, que sabemos que son estas frases que quedan como en las conversaciones. Entonces, yo creo que se tuvo que haber centrado la presentación del análisis en esa segunda parte, en la parte de los trolls con mucha fuerza de comunicación y que ya tienen una base de seguidores pues, reales posiblemente, pero que luego se amplifica enormemente. Y que estos trolls además son muchas de ellas, o la mayor parte de ellas, cuentas anónimas, y se debió haber separado eso de, por un lado, los políticos de oposición, que pues están en su labor propiamente dicho de oposición, manifestando sus posturas políticas, yo creo que eso está en su derecho, y luego de los miembros de la opinión pública, ¿no? Los opinadores, que pues externan posiciones, a unos de ellos siempre o permanentemente críticas de la administración, pues también están en su derecho, y otros que tienen una posición, en mi opinión, un poquito más equilibrada, pero que de repente emiten opiniones críticas, y que yo creo que sí el error fue haberlos vinculado unos con el otro, sin no haber separado la originación del ecosistema como tal. Y lo que hay que investigar, yo coincido plenamente en eso con Felipe, es el tema del ecosistema y de las cuentas y de los múltiples intereses que pueden estar detrás de este intento de amplificación de mensajes contra un gobierno que claramente es progresista, que tiene estas posturas y que tratan de incidir en la vida pública, ¿no? Mandando estos mensajes de narcogobierno, narcoestado y otras miles de mentiras, ¿no? que ocurren en muchas dimensiones, más allá de opiniones públicas que pueden ser críticas o no de una administración. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, ese es el origen de la polémica, es lo que nos tiene un poco en esto. Creo que fue un poco desafortunado que nos llevara a esta situación, porque entonces se pierde de vista el mensaje fuerte, que es el del ecosistema. Entonces, yo creo que en ese sentido fue importante que también la consejera jurídica muy pronto saliera a aclarar lo que era el mensaje fundamental, y creo que lo que ahora hay que centrarse es en esa discusión, en el ecosistema. Creo que esa es la preocupación que deberíamos tener como país y como sociedad, de aclarar pues, en qué contexto ocurren las discusiones y la conversación pública. Sí, claro, y creo que al final es un reto que enfrentan no solo los estados en el mundo, como sociedad es un reto al que nos estamos enfrentando. Inclusive la semana pasada conversamos sobre el tema del derecho a las audiencias. Esto toca lo que tiene que ver con el derecho a las audiencias, porque como que se ha diluido, Diana, la frontera entre lo que hacen los medios de comunicación, pero también las redes sociales, y están como ya como muy integradas, y eso pues también conecta con la desinformación, las fake news, etcétera. Es decir, ¿qué está pasando en el mundo en este entorno al que se está enfrentando a este ecosistema, ¿no? digital complejo, ¿no? que hay que entender para después quizá regularlo? Sí, yo creo que coincido con Gerardo, que ese es el núcleo del problema, ¿no? El núcleo del problema sobre el cual se montan o lo atraviesan un sinfín de fenómenos que ya se están pensando en el mundo, precisamente el cómo en ese ecosistema pueden intervenir intereses que sean contrarios a los procesos democráticos y que tengan intencionalidad de intervenir en procesos electorales en favor de una tendencia u otra. También en el mundo se ha observado, por supuesto, que esto además se está activando particularmente por la derecha, pero no solo. Por eso coincido con Gerardo en que valdría la pena distinguirlo, porque otra posible también
escenario futuro, no para el proceso electoral quizá que se avecina, sino para el que vendrá para 2030, es que también activen esas otras cuentas anónimas que también suceden, por ejemplo, en X y que a veces son favorables al movimiento de la 4T. Y eso también tiene que verse, porque si queremos atrevernos a ver de manera integral el problema, implica desactivar la lógica que el ecosistema permite y que degrada la vida política y el debate público. En ese sentido, creo que, por ejemplo, ya en Europa hay un tipo de regulación, porque cuando aquí hablamos de regulación, inmediatamente saltan y dicen, Sí. es censura, quieren quitar la información de las redes sociodigitales. Y, por ejemplo, en la Unión Europea existe la DSA, la Digital Service Act, que de hecho obliga a las más grandes plataformas, no a todas, es decir, hablamos de Meta, de TikTok, de Google, las obliga a evaluar y mitigar los riesgos que se consideren sistémicos de desinformación. Y, por ejemplo, este año estas grandes compañías ya tuvieron que entregar un informe porque lo que se intenta revisar en esos riesgos que se consideran sistémicos, son tres particularmente, es lo siguiente: la difusión de desinformación e infodemia, la salud mental de los ciudadanos, asunto que hemos estado discutiendo también en estas semanas, y que ahora nos convoca, que es la manipulación de procesos democráticos y electorales. Y de hecho, la revisión de esto implica que sí se detecta que el clickbait que estas plataformas propician realmente produce estos efectos, están obligadas las plataformas a modificar el algoritmo. Esto me parece muy importante. España también este año ratificó precisamente la necesidad de esto. En otros países se ha estado discutiendo, particularmente en Alemania. Brasil trae una discusión que no ha logrado asentar, pero que tiene que ver con el punto. Pues en general diríamos que tenemos un escenario fragmentario, no hay todavía algo que resulte vinculante cuando pensamos en términos de infodemia, pero en el mundo se está discutiendo y eso nos obliga a poner esto en términos de una responsabilidad colectiva. Me parece a mí que, por ejemplo, también cuando pensamos en si se va a tratar de leyes, de códigos o por dónde vamos a entrar a ello, debemos también pensar en términos de derechos, que esa sería la contracara necesaria para el punto, ¿no? Sí, de acuerdísimo. Y en esto que con lo que cierra Diana su intervención, Felipe, de la responsabilidad colectiva que tenemos que tener, no solo quienes emiten la información, sino esta capacidad que tendríamos que desarrollar, como esta alfabetización digital que necesitamos justamente para identificar noticias falsas, desinformación, qué es noticioso, qué es opinión, que me parece muy importante, hacia dónde tendríamos que ir en México, justamente para promover una discusión equilibrada, ¿no? al respecto, en un entorno pues complejo. Sí, yo creo que toda la polémica que se ha generado deberíamos aprovecharla para profundizar este debate y hacer un llamado a todos quienes están discutiendo esto en redes, en los medios, en la política nacional, a que tengamos una actitud de respeto, de tolerancia, de dar argumentaciones y discusiones con argumentos, no con descalificaciones. Hay que reconocer que en México, por desgracia, el periodismo es una actividad muy riesgosa. Hay muchos casos de asesinatos de periodistas desde hace años que no han desaparecido, no han terminado. Es por lo tanto una actividad que tiene que protegerse. Tenemos que garantizar la libertad de expresión. Tenemos que garantizar los derechos de las audiencias. Tenemos que garantizar la seguridad de quienes están en esas discusiones para que no sean vulnerables, para que no se les afecte, para que no se les persiga. Pero también creo que para quienes están más enconados con posiciones más críticas y más vociferantes, pues también tendríamos que hacerles un llamado a la moderación, a las dos partes. Aquí, digamos, lo que se está discutiendo es un proyecto de nación, muy claramente, unos que están abiertamente en contra y otros que están a favor. Bueno, pues vamos a dar una discusión, un debate de altura, un debate en los mejores términos,
con argumentos, sin descalificaciones, con respeto, y sí tratando de que prive la información verídica, que priven los fundamentos, que prive una discusión en buena lid. Es como un fair play, ¿no? Que creo que tendríamos que hacer un llamado y a una responsabilidad propia. Eso también pues tiene que ver con nosotros en este espacio. Nosotros tratamos de hacer eso, un ejercicio de discusión de opinión política objetiva, mesurada, sin ataques, sin descalificaciones. Pues creo que sí conviene hacer un llamado público a que todos nos ciñamos a eso. ¿Crees que es posible, Gerardo, lo que señala Felipe? ¿Cómo tendríamos que trabajar y llegar a ese lugar, ¿no?, en el que podamos discutir sin pues todas estas descalificaciones, improperios que existen, ¿no? Las redes lo complican, ¿no? Pero bueno. Sí, es que ese es el punto que quería mencionar. Es decir, yo creo que hay una parte donde se puede apelar a eso y donde puede haber un poco mayor de control, y quiero referirme a eso porque hace rato mencionaste los derechos de las audiencias y un poco separar los dos temas o explicar un poco en qué partes se vinculan y qué partes se separan, ¿no? El tema de las audiencias que se discutió la semana pasada, pues tiene que ver más con los programas de radio y televisión que están vinculados a empresas que tienen una concesión, que se les está planteando que tengan un defensor de los derechos de las audiencias, un código de ética, etcétera. Ahí se puede abonar en esa dirección que planteaba Felipe, ¿no? Que se contextualice la información, que se moderen las posiciones, etcétera. Pero esa es una cosa. Y lo otro es lo que estamos hablando con estos ecosistemas en las redes digitales, que esto es como el lejano oeste, ¿no? Esto es una cosa totalmente fuera de control, muy pulverizada y que es mucho más difícil de controlar. Aunque sí hay empresas, y ahí es donde se apela a la regulación, a las empresas que son las responsables de diseñar los algoritmos, que tengan esta responsabilidad. Y yo creo que ese es un poco el punto donde una parte se puede hacer lo que planteaba Felipe en los originadores de la información, en los que participamos en este tipo de mesas de debate, de información, etcétera, de contextualizar lo mejor posible, pero la otra parte es donde estamos tratando de hacer algo, que es el tema, o donde está la discusión, que es el tema de ese ecosistema digital, que es muy difícil, ¿no? Muy poroso. Y yo creo que es ahí donde también tenemos que avanzar en esa quizá otra dirección que planteaba Diana. Sí, claro. Y un poco para ir cerrando, ¿hacia dónde tendría que ir las propuestas de regulación? Digo, tenemos experiencias que ya son más concretas, que se están aplicando o tratando de aplicar en Europa y, bueno, lo que está ocurriendo en Brasil, que es una discusión que incluso implicó a Elon Musk, ¿no? Y un debate ahí en torno al uso de las redes sociales. ¿Hacia dónde tendría que ir en el contexto mexicano o latinoamericano, Diana? Yo creo que un poco hacia lo que apunta también ahora Gerardo, ¿no? Es decir, necesitamos tener una discusión amplia, vasta, que tenga información que provenga de la academia, de la investigación en torno al impacto de las redes sociodigitales, al impacto político, porque además son entonces terrenos diferenciados, ¿no? El impacto político. También a una cosa que pareciera un tema tabú que no podemos tocar, ¿no? Se trata en realidad de empresas privadas, ¿no?, que están ofertando un servicio y que, como en tantos otros temas, podemos meter regulaciones. Se decía que no se podía poner altos impuestos al tabaco, que no se podía poner regulaciones al alcohol porque eso impedía, ¿no?, el libre consumo. ¿Por qué no estamos hablando aquí de que se trata también de una mercancía más que entra al mercado, que tabula en el mercado y que entonces tenemos que exigirle a esos grandes detentores y propietarios de estas plataformas que entonces respondan también a lo que como ciudadanía requerimos en términos de eso, del cuidado de la salud mental, del cuidado de la divulgación de la desinformación y particularmente la vida política de un país? Entonces creo que tenemos que avanzar por ahí y también habría, y me sumaría al llamado que también hace Felipe, en esa otra contracara que implica que cuando de pronto se señaló que por qué esa lista estaba exhibiendo a personajes que además, digo, no hubo novedad en esa lista, francamente. Es decir, yo dije, ¿dónde está aquí la sorpresa?, ¿no? Sino cuando se señala eso, de pronto entonces todo mundo sube el tono,
todo mundo eleva el tono y vienen las analogías que no venían, no, que si era Hitler, Pol Pot, o sea, y uno dice, si sí dijiste Hitler, si sí dijiste Pol Pot, pues sí quisiste insinuar que se trataba de algo semejante. Entonces todo el mundo empieza a elevar el tono y entonces creo que sí hay que sumarnos al llamado a la seriedad de algo que está atravesando los procesos de interrelación política y social en el mundo y que por supuesto se van a acentuar en los próximos meses en nuestro país. Sí, y al final, y con esto cerraríamos esta conversación, ese llamado a la seriedad es posible porque quienes alzaron el tono pues son los comunicadores, los periodistas, son los que tienen un micrófono y están en estas concesiones de radio y televisión y justo venimos de hablar del tema del derecho a las audiencias y claro, todo lo que ellos comunican a través de estas concesiones se replican en redes sociales, entonces sí está conectado, hay que saber diferenciarlo, entonces tenemos un pendiente muy importante, no solo en México y en el mundo, en lo que tiene que ver con la regulación de las redes sociales y bueno, agotada esta conversación, les invitamos a que nos acompañen a hacer un breve corto y regresamos a Claves. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Estamos en esta conversación que abrimos ahora en Claves y nos gustaría para abrir el segundo tema invitarles a que vean la siguiente cápsula que abordará el tema relacionado con las visas y del que conversaremos a continuación. Durante el fin de semana, Andrés Manuel López Beltrán anunció que el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa de entrada a ese país. A través de una misiva dirigida al presidente Donald Trump, entre otras cosas, consideró la medida como un acto de politiquería y propaganda, señalando directamente a Marco Rubio y Christopher Landau como responsables. El Departamento de Estado hasta este momento no ha esclarecido los motivos que llevaron a la cancelación de la visa. Cabe señalar que esta acción se suma a otras que el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo contra funcionarios y políticos mexicanos. En la administración del segundo mandato de Donald Trump se han revocado alrededor de 175,000 visas, 10,000 por mes en lo que va de 2026. Esto se suma a las declaraciones hechas en semanas anteriores por parte de Rubio en relación a una postura que afirma que las visas son un privilegio, no un derecho, aludiendo que esta medida es parte de la seguridad nacional y que se ha extendido al rechazo de solicitudes de refugio y a prácticas de deportación contra estudiantes universitarios y activistas que han criticado al Estado de Israel a través de la revisión de opiniones y perfiles en redes sociales. Sin duda, estas medidas se adhieren a una política de seguridad que lleva al extremo el control migratorio, pero también como una forma de presión para interferir en las dinámicas políticas e incluso electorales en los países de América Latina. Pues tal como nos lo ha indicado la cápsula, el asunto y la conversación relacionado con el retiro de visados nos obliga a revisar muchos aspectos que atraviesan esta medida que ha decidido tomar los Estados Unidos, no como una novedad, por supuesto. En realidad los mexicanos, por la historia de migración que tenemos hacia ese país, sabemos que la discusión, el asunto de obtener una visa siempre había sido muy complicado, pero ahora el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que en agosto de 2026 o hasta agosto de este mes se han revocado más de 175,000 visas y esto es una cifra que supera por 100,000 las visas que se retiraron en 2025, lo cual ya es un indicador de suyo, de que aquí está sucediendo algo más. Y también el secretario de Estado Marco Rubio ha declarado que en realidad no se requiere ninguna condena penal para el retirado de visas. Sabemos que evidentemente pues es una medida administrativa a la que tienen libertad, pero el asunto tiene que ver con el mensaje que esto está tratando de dar y además el momento en el que se hace, ¿no es así? Entonces, Margarita, pues ¿cómo pensar, ¿no? El asunto del retiro de las visas en un contexto específico, que no solo es un contexto nacional, que no se trata solo de algo que esté sucediendo
en el marco de los casos específicos que se han dado en nuestro país, recientemente el de Andrés López Beltrán, pero los que venían sucediendo en los meses pasados, sino que aquí estamos ante un fenómeno que tiene otro carácter. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que esa es la lectura que tenemos que hacer, ¿no? A lo que ocurrió, que es el propio Andrés Manuel López Beltrán quien señala, hace pública este retiro de su visa, pero no es un caso aislado y creo que más bien nos permite entender con mejor claridad la política acendrada de corte migratorio del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se suma a otras medidas que ya han estado tomando, particularmente en esta zona de influencia que están consolidando en América Latina, con el posicionamiento pues, de figuras políticas y el triunfo de estas figuras políticas de derecha, ultraderecha o cercanas, ¿no?, a la política trumpista de este segundo mandato en particular. Ya hablabas de estos números, ¿no?, de el retiro de visas que han ido en aumento de manera exponencial, pero que no solo, bueno, en el caso mexicano es muy particular. Han quitado visas a figuras políticas ligadas al partido en el poder, no solo a figuras del partido del poder, pero sí de manera significativa. Pero tenemos casos como muy específicos. No sé si recuerdan la visita de Gustavo Petro a Nueva York en 2025 y cómo le retiran la visa por su participación en una manifestación muy significativa que se hizo en favor de Palestina, que eso es algo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos, pero además incluso recordemos que en las movilizaciones universitarias por Palestina quitaron visas, deportaron estudiantes extranjeros con permiso o con incluso ya casi residencia y que han ido incluso a juzgados, ¿no? También está el caso de los refugiados haitianos, ¿no?, que se ha detenido el proceso de personas haitianas en Estados Unidos, y eso también nos habla de este marcaje no solo político, sino también de construcción de una un andamiaje migratorio y que se refleja también entre los seguidores del trumpismo, ¿no? Otro aspecto también que hay que señalar es el caso de Francesca Albanese, ¿no? Es otro de los casos en donde también se le aplicaron sanciones, y lo que acaba de ocurrir y que nos enteramos en las noticias, que es a la propia presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, también le han puesto sanciones muy particulares a nivel financiero, y eso pues nos habla de que es muy político lo que se está tomando en cuenta. Sí, es contra figuras del gobierno de Morena para incidir en el debate y en la polémica y en la discusión, pero si ampliamos la mirada, pues obviamente estamos viendo que están concentrándose en figuras que están cuestionando incluso a nivel internacional la política de Donald Trump. Así es, estamos ante un fenómeno que muestra ese ámbito que tenía que ver con lo migratorio y que eso siempre ha estado ahí, ¿no? Pero que se incrementa, se acentúa, pero también este otro que tampoco quizá es novedoso como instrumento diplomático y de intervención política, pero que ahora tiene otros elementos y otros factores y también produce efectos que me parece que son claramente esperados, ¿no, Gerardo? Sí, así es. Quiero retomar nada más lo que decía Magali en el sentido de que en efecto es un tema, hay que verlo desde una perspectiva amplia en el sentido para entender mejor, porque lo que hemos estado viendo es este uso de este instrumento administrativo, en efecto, pero que tiene una carga política muy importante, que se ha usado reiteradamente contra actores y o representantes de grupos con los cuales Estados Unidos por alguna razón no empatiza, ¿no? Y por el contrario, también ha estado revocando cancelaciones de visa para grupos con los cuales simpatiza, por ejemplo, con funcionarios del presidente Bukele, porque que se les había revocado la visa antes y este gobierno decide revocar la revocación, digamos, le regresa la visa, que es una señal de empatía, digamos, con ese gobierno, como ha mandado estas señales de antipatía, digamos, contra gobiernos, por ejemplo, funcionarios de la administración del presidente Lula da Silva en Brasil, funcionarios chilenos a los cuales por razones de un proyecto económico les amenazó con quitarles la visa. Y ahora en el caso de México, pues debemos enmarcarlos en ese contexto. No es casual a quienes les
se les ha quitado la visa, que sabemos. Hay muchos casos que seguramente no sabemos, pero de los que sabemos claramente han sido personajes vinculados con el gobierno de una u otra manera, mientras que por otro lado tenemos que en Estados Unidos, como lo hizo público hace unos días, está el exgobernador Cabeza de Vaca, ¿no?, que tiene un proceso legal en el país y muy tranquilamente mostró una imagen en Twitter diciendo que estaba en un partido del Mundial, digamos. Entonces, hay un trato asimétrico, ¿no?, en ese sentido, porque Estados Unidos está haciendo un uso, yo diría, político de este instrumento, que es su instrumento legal, tienen todo el derecho de hacerlo, en efecto, como salieron a decirlo, pero que tiene esa connotación. No podemos dejar de obviar esa connotación, porque lo que hace es, manda una señal, genera especulación de por qué razón ocurre esto, ¿no? Aquí no hay una acusación concreta, nadie sabe por qué les quitan la visa, puede haber un sinnúmero de razones, puede haber sido un tuit contra el presidente Trump, como ha quitado visas por tuits, así lo ha dicho, se ha hecho incluso mofa de eso Landó en algunos otros momentos, se autonombra al quita visas, hace eso, puede ser por una cosa tan simple como eso, como una cosa mucho más seria, pero genera la especulación, genera el debate, y eso lo que hace, desafortunadamente, internamente, es que provoca una gran polarización, porque claro que desde un punto de vista es una injerencia, es un intento por incidir en la vida pública del país, y eso es lo que denunció la presidenta, yo creo que con razón, y por el otro lado la oposición usa ese elemento para empezar a decir, ya ven, tenemos razón, etcétera. Esto aparentemente justifica las posturas de ambos lados, las radicaliza y genera esta polarización que yo creo que no contribuye nada a la conversación pública en el país, ¿no? Así es, pareciera que los Estados Unidos deciden erigirse como juez del mundo y que desde la afiliación política que tenga el gobierno en ese momento, ¿no?, entonces producen proximidades, como decía Gerardo, o señalamientos a través de ese que es un recurso administrativo sobre el que en realidad no necesariamente, como precisamente lo dice Marco Rubio, le antecede un proceso penal que pueda demostrarse. Y entonces tenemos todo el derecho a establecer preguntas, ¿no? Establecer preguntas sobre por qué en ciertos casos, por qué los Estados Unidos regulan de esa manera entonces lo que va a tener efectos políticos polarizadores. Y entonces, ¿qué más pensar que podríamos también en nuestro propio debate interno preguntarnos y formular como cuestionamientos absolutamente legítimos, Felipe? Sí, sin duda, Diana, porque creo que lo que es más o menos evidente es que es una estrategia muy bien diseñada y muy orquestada y que tiene muchos instrumentos de penetración, de difusión de mensaje, de discusión en medios y en redes, porque no solamente es la construcción de una especie de cadalso, porque se anuncia por agencias de Estados Unidos que se han revocado visas o se filtran a los medios noticias de que ya no tienen visa determinados personajes, pero eso va acompañado de otra serie de acusaciones que nunca quedan demostradas o de filtraciones a los medios de que hay procesos delictivos detrás de esa decisión administrativa. Y entonces lo que se construye es una narrativa en donde ya están condenándolos en los hechos por la discusión que se genera en los medios a estos personajes que no sabemos por qué razón se les revocó la visa y que puede ser una falta administrativa menor y que sin embargo ya aparecen de repente en primeras planas como si fueran líderes de un cártel de la droga, ¿no? Entonces, sí hay un objetivo deliberado de construcción de una narrativa delictiva y de un proceso de culpabilización a quienes se señala y se estigmatiza, porque va acompañado con otra serie de instrumentos de información o de desinformación, pero que contribuyen a la construcción de una narrativa que va fortaleciendo estas etiquetas en las que ellos están empeñados de ubicar y de descalificar y de agredir al gobierno de México como narcogobierno, como narcoestado, como controlados territorios por los cárteles y como colusión o como protección
a delincuentes, ¿no? Entonces, me parece que sí hay que tener mucho cuidado en desmontar estas narrativas, porque yo creo que lo que deberíamos exigir es que si tienen elementos suficientes de prueba contra estos personajes a los que se está estigmatizando, pues que se les sigan juicios penales en Estados Unidos, que procedan legalmente. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se quedan nada más en esta etapa que es la de sembrar confusión, sembrar medias verdades, estigmatizar, condenar en la opinión pública, ejecutar en un cadalso en la opinión a todas estas gentes involucradas? Y pues creo que ahí sí la presidenta tiene razón en decir que se está haciendo un uso político de esto y es otra más de las actitudes injerencistas por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de México. Sí, indudablemente es un proceso que no tiene una contraparte que nos permita decir que desde el propio marco legal y de justicia de los Estados Unidos se está operando en relación a lo que ellos pues insinúan con estas medidas, que es que detrás de esto hay una colusión con el crimen organizado. Entonces, no hay una contracara que nos permita observar que el retirado de visas, a eso se siguen procesos penales que apunten hacia ese lugar. Y ahí esa carencia pues también nos da cuenta de que tienen muy claro el efecto social que esto contiene, ¿no, Margarita? Es decir, porque también una pregunta sería, ¿y por qué abre esta polarización? ¿Por qué que los Estados Unidos nos retiren la visa y no que nos la retire, no sé, algún país sudamericano? Nos resulta como un signo de que algo está pasando ahí, que entonces provoca toda esta reacción en la opinión pública. Sí, yo creo que eso tiene que ver con esta relación histórica de dependencia hasta cierto punto de del mandato de Estados Unidos, que es algo histórico que lo podemos rastrear y que al final de cuentas nos permite ver cómo ha cambiado un poco el propio discurso, ¿no? Y la respuesta del gobierno federal ante estas medidas. O sea, imaginémonos, trasladémonos a otras administraciones, sobre todo lideradas por la oposición, pues obviamente no hubieran dicho nada, ¿verdad? No hubieran cuestionado o puesto sobre la mesa esta posibilidad que es más real que nunca, porque lo estamos viendo en otros entornos nacionales, de desestabilización a través de estas medidas tan específicas y tan particulares del entorno, ¿no? Es decir, reconocer, ¿no?, que estas medidas de corte migratorio, de quitar o dar visas, etcétera, sí están enmarcadas en este contexto que ya venía trabajando Estados Unidos, pero ahora se hacen más evidentes por el contexto que estamos viviendo actualmente. Ahora bien, creo que estoy de acuerdo con Felipe, que es posicionar ciertas narrativas con estas medidas coercitivas para justamente armar toda esta polémica que ya señalaba Gerardo y que nos habla pues de la política hacia América Latina que está tomando en cuenta o está llevando a cabo el Departamento de Estado, la CIA, el propio Donald Trump con ciertos comentarios, y al final pues se retratan hasta en Twitter. Landó el Twitter que hizo hasta de provocado: ¿estás disfrutando el show? Rellena tus palomitas, te encantará lo que sigue. O sea, lo ven como un juego, ¿no? Una vulgarización del debate en esos términos, pero además esta idea como de que nos dan derecho de ciudadanía, ¿no?, los visados. Pero me interesa pues esto que señalaba sobre los efectos que polarizan a la sociedad. Se habla mucho de cómo a veces desde el gobierno ciertos discursos polarizan, pero poco se cuestiona cómo esto tiene también un efecto en ese sentido, ¿no? No, absolutamente. Digamos, al generar esa narrativa de la que ya hablaba Felipe, ¿no?, estas insinuaciones que tú mencionabas, o sea, justo eso lo que genera es envenena la discusión pública de una manera muy perniciosa, yo diría. Perniciosa porque lo único que hace es generar esta especulación constante sobre quién sigue, quién más no tiene visa, por qué razón no tiene visa. Y entonces empiezan las especulaciones, que sí, porque se mencionó en una investigación, lo cual es ridículo un poco si lo pensamos con detalle. ¿Por qué razón eso ameritaría que a alguien le quitaran una visa y no que iniciaran un proceso si es que realmente hubiera alguna evidencia de alguna naturaleza? Y ese es el punto. Quitar la visa es en efecto un tema administrativo, es un privilegio, como lo dijo la propia Embajada de Estados Unidos, para
que alguien pueda ingresar a otro país, está bien, no es un derecho al que tenemos todos, nos otorgan el derecho de visitar o la posibilidad de visitar otro país, pero sí es un uso faccioso de ese privilegio o de ese proceso administrativo. Y en el momento en que se quita la visa, que es distinto a darlo la visa, que digamos sabemos cuántos mexicanos pues sufren porque no pueden obtener una visa porque no cumplen los requisitos que pide Estados Unidos, pero una vez que se cumplen, quitar la visa tiene ese otro efecto quizá mucho más negativo, que es decir, tú tuviste derecho, cumpliste con ciertas cosas, pero ya no. Y el decir que ya no quiere decir que pudiste haber incumplido. En el video que sacó la Embajada de Estados Unidos en México, decía, puede ser, por ejemplo, porque alguien se quedó más tiempo del que debía quedarse en Estados Unidos. Bueno, quizás una violación administrativa menor comparada con la idea de que te están haciendo un proceso porque estás vinculado a un cártel del narcotráfico. O sea, pero ya la especulación se amplía en toda esa dimensión y alguien que le pudieron haber quitado la visa por una cosa de este tipo, ya cae en el otro extremo o puede caer en función y en virtud de la discusión pública polarizante que ya existe en México, pero que a eso contribuye este tipo de acciones cuando se pueden hacer sin ninguna explicación, sin ninguna justificación, sin ninguna evidencia, que ese es un poco lo que es cuestionable de que un país pueda estar haciendo eso y tener ese tipo de injerencia cuando pues nadie le puede exigir nada porque siempre puede decir es nuestro derecho y ya. Y eso me parece que tiene esta connotación muy negativa en la vida pública del país, desafortunadamente. Así es, y fíjate, Felipe, me gustaría preguntarte algo relacionado con este tema de la narrativa que produce, porque también como efecto de esta polarización, de crear este ambiente, ahora la oposición al gobierno sale y dice, ¿por qué no empiezan a abrir procesos penales contra aquellos a los que se les ha retirado la visa? Es decir, buscan un efecto que no tiene ninguna consecución. Es decir, le retiraron la visa a tal personaje público, ¿por qué entonces el gobierno de México no empieza una investigación para averiguar por qué se le quitó? Entonces, eso tiene que ver con esto que tú describías, me parece a mí, o qué opinas, sobre esa construcción de esa narrativa que entonces jalan los actores políticos que saben que pueden nutrirse de esta estigmatización que se produce, ¿no? Claro, porque esa es otra de las consecuencias que ellos están provocando y que quieren que así ocurra. Porque con esos señalamientos y con esas exigencias, lo que están buscando es acorralar a la presidenta para que, sin tener pruebas, porque en Estados Unidos no las han exhibido, ella inicie de motu propio una investigación para que se limpie la imagen o del personaje al que se está denunciando de manera anónima prácticamente, sin ninguna prueba, o para exhibir a su gobierno como cómplice que no quiere actuar y no quiere hacer justicia, ¿no? Esto es como, digamos, en la etapa virreinal, colonial, los juicios inquisitoriales. Alguien podía denunciar a alguien ante la Inquisición y la Inquisición lo apresaba, lo sometía a tortura y nunca sabía la gente que estaba ya en las cárceles, en las mazmorras de la Inquisición, de qué se le acusaba. Y en las torturas iban tratando de sacarle cosas para justificar el proceso. Creo que la reacción de la presidenta tiene toda la razón de decir, bueno, ¿con qué derecho quieren ordenarme desde Estados Unidos, desde un gobierno extranjero, a que yo inicie procesos cuando no tenemos la información, las bases, y cuando ellos no me las están dando? Entonces, eso también es otra forma abierta de injerencismo, de provocación, de arrinconamiento, de debilitamiento y de construcción de esta narrativa para debilitar a un gobierno con el que no simpatizan los Estados Unidos, y esto cada vez está más claro. Sí, así es, y habrá que ver también cuánto dura esto, ¿no? Si no se agota el recurso, porque de pronto empezarle a retirar visas a todo el mundo, uno dice, bueno, momento, entonces no que eran personajes muy serios.
Pero bueno, eso habremos de seguirlo viendo, es un tema que nos traerá muchas más conversaciones. Por lo tanto, pensemos en ahora lo que nos va a invitar a ver nuestra editorial Cantada y también pues mandar muchísimos saludos a quienes nos siguen desde señal de TV Más de Veracruz, a Capital 21 por supuesto, a Canal Migrante y a Telemax de Sonora. Y pues esperemos que nos puedan acompañar la próxima semana. Nos despedimos con nuestra editorial Cantada. Nos vemos la próxima. Desde los centros de Santiago y Quetztenco, esta cumbia sabrosita. Les voy a cantar la cumbia que se baila con la visa, la cumbia de la calumnia, la que dice el golpe avisa. Resulta que Marco Rubio, el ministro del imperio, juega sucio y juega turbio y juega con el misterio. El secretario de Estado va luciendo su sonrisa y con pasito forzado va y te retira la visa. Y resulta que el imperio recrudece su ofensiva y su guerra es algo serio, es la guerra cognitiva. El retiro de la visa es una traviesa argucia, no surge de una pesquisa, es pura campaña sucia. El retiro de la visa es un pasito forzado, le sirve como premisa para hablar de narcoestado. El retiro de esa visa Es para la propaganda, el sicario lo utiliza en su Twitter para su banda y le retiran su visa a gente que es inocente, mas no ponen cortapisas a los narcodelincuentes. Mira, al tal cabeza de vaca, a Novoa y de la Estrella, no se la hacen tan cardíaca con la mugre visa esa. Oiga usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves.